La idea de hoy era volver a rehacer el video que hice la última vez que salió todo mal. Entonces, para hacerlo de forma más ordenada y entendible, también tuve la oportunidad de hablar con otros fotógrafos y siguieron teniendo dudas. Entonces, vamos a aclarar bien. Hoy voy a hablar específicamente de discos duros, cómo gestionar con la computadora, cómo yo llevo los archivos. Voy a compartir parte de mi workflow y voy a hablar un poco sobre hardware, así. O sea, disco duro es algo que es parte de nuestra vida como fotógrafos y gente que hace videógrafos. Es parte de nuestra vida comprar y gestionar discos duros. Al principio hacemos así de forma orgánica nomás. A medida que nace la necesidad compramos el disco, después compramos otro, pero muy rápidamente se pone muy difícil eso. Entonces, yo soy muy fanático de los sistemas y entonces hay que inventar o manejar un sistema que nos permita tener siempre espacio disponible para archivar cosas, saber en qué disco duro están las cosas que archivamos y siempre tener un disco para poder recibir trabajos nuevos y no tener que salir a las corridas a comprar un disco o cosas así. O que eso nos pierda el archivo mismo, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a comenzar. Primero voy a hablar un poco de lo que yo hago, porque uso discos. Yo no hago bodas, pero hago trabajos para empresas que requieren una entrega inmediata, que requieren archivo, porque a veces me vuelven a pedir que si yo cambio el departamento de marketing o cambio la agencia y me piden qué hizo la marca o la empresa en los últimos años y cosas así. Entonces es muy importante tener todo muy ordenado y ser lo más eficiente posible, porque si bien los tiempos cambiaron bastante, antes la gente te podía esperar por lo menos una semana para que le entregue las fotos, hoy día hay que entregar al día siguiente. El flujo también cambió bastante y es mucho más, o sea, manejamos mucho más archivos de lo que se manejaba antes y mucho más archivos que la persona promedio, ¿verdad? Bueno, yo voy a hablar un poco de lo que yo hago. Bueno, yo soy un fotógrafo de empresas. Suena un poco aburrido eso. Suena que hago fotos sobre backpodium de personas y cosas así, pero en realidad es eso y mucho más. La fotografía empresarial cambió muchísimo porque las redes sociales cambiaron a las empresas. Entonces, básicamente lo que yo hago se llama lifestyle y producto. Hago el estilo de vida de las marcas y trabajo con sus productos, comunicando en las redes sociales, etcétera, etcétera. Las empresas quieren que se vea más creíble, más cercana, etcétera, etcétera. Las cosas, entonces, ya no les basta más con fotos de gente posando frente al podium, sino quieren emociones, emociones. Quieren la gente viviendo el valor de la marca, siendo feliz, disfrutando, no mirando a la cámara, obviamente. Acción, quieren que haya acción, movimiento, que sea dinámica las fotos, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente es una mezcla de fotoreportaje, fotografía de moda, fotografía de guerra, más o menos. Hay que estar preparado para todos. Y eso empuja ya sea al equipo, al fotógrafo, a sus equipos y al todo el hardware al límite, digámosle. Porque para quitar fotos buenas, donde se capten momentos y emociones, se tienen que quitar muchas fotos. No existe eso el momento decisivo o el momento de la suerte, sino es capturar casi todos los momentos posibles y después elegir en la máquina, básicamente. Entonces, normalmente hago un evento empresarial común y corriente, hago entre 700 y 1500 fotos. Y es más o menos el mismo estilo de fotografiar en bodas. Suele ser 2000 a 3000 fotos por fotógrafo en bodas. Entonces, son muchos archivos. Son cientos de gigas de archivos. Básicamente, vos te vas y volvés con 100 gigas todos los días, básicamente, de trabajar. Entonces, si queremos tener fotos buenas, hay que probar varias veces, sacar muchas fotos y así capturamos los momentos buenos, digámosle. Hay que estar atento. No existe ese fotógrafo que se va y hace 100 fotos y las 100 son buenas, ¿no? Si querés 100 fotos buenas, tenés que hacer por lo menos 1500 y algunas van a salir bien. Bueno, entonces, yo normalmente cuando enseño fotografía, si bien antes enseñaba Flash, me estoy concentrando mucho en lo que es enseñar el workflow, flujo de trabajo. Enseño workflow en Lightroom. Pero en realidad Lightroom no es una excusa nomás. El sistema de flujo de trabajo. Cómo manejamos las fotos una vez que terminamos de capturar esa cantidad de imágenes. ¿Dónde llevamos? ¿Qué hacemos con las fotos? Es importante como profesionales tener bien claro qué procesos se necesitan para poder entregar el trabajo lo más eficiente posible, con el resultado más homogéneo posible y en el tiempo mínimo posible.
y tener obviamente un estándar de calidad que nos permita eso. Bueno, el workflow es básicamente todo lo que es procesos que conllevan desde la captura hasta la entrega. Hay varios procesos, obviamente no voy a hablar todo eso. Yo quiero hablar solamente de gestión de archivo, que es básicamente el paso siguiente después de la captura. Después hacemos la selección, el revelado, el postprocesado, la entrega, bueno, la gestión de archivo. Algo importante del flujo de trabajo es de que si un paso falla, todos los demás pasos futuros o pasos siguientes se ven afectados. Es así, tipo una cadena. Si al principio la cadena falla, sí o sí el sistema entero va a fallar. Entonces, es importante tener claro qué hacer con los archivos una vez que hicimos la captura. Entonces, para eso el live de hoy. Bueno, como les dije, normalmente este es mi promedio, ya con el tiempo de trabajar y analizar mi forma de disparar. Más o menos hago 300 a 500 fotos en una hora, por hora de trabajo, entonces eso se va multiplicando. Depende mucho de lo que pase. Si pasa demasiado, muy poco, puede ser que haga 250 fotos nomás. Tiene que ser una conferencia de prensa, algo muy aburrido. Pero si son eventos donde hay movimiento, hay dinamismo, o un concierto, revientan las fotos. Más fotos, mejores opciones. O sea, tengo más chances de tener algo potable. Entonces hago muchas fotos. La verdad. Y tengo muchos colegas que hacen exactamente lo mismo. Estamos más o menos en los mismos números. Más o menos entre 200, 300 o 400 fotos por hora, por cámara, por fotógrafo. Y esto suma bastante. Imposible, obviamente, almacenar todo eso. Así que normalmente se descargan las fotos y se seleccionan y después se suprimen las que no lo lograron, los pasos por medio. Bueno, lo que sí, nosotros normalmente cuando comenzamos a trabajar en fotografía tenemos el hecho de que usamos la compu tal cual como vino. Tal cual, así con el disco duro interno, y usamos mis imágenes para archivar las cosas. Y aquí es donde comienzan los primeros problemas. Obviamente pasa de que tu disco duro se llena muy rápidamente. Otra cosa interesante de usar mis imágenes para guardar las fotos, ojo con la gente de Windows, es que si yo cambio de computadora o saco ese disco y pongo en otra máquina para poder leer mis imágenes, normalmente Windows tiene algo que se llama credenciales de usuario. Si yo tenía un usuario con contraseña en la computadora anterior, no me va a habilitar en la siguiente computadora para abrir directamente mis imágenes y tengo que agarrar los archivos, cambiar los permisos y todo un movimiento medio raro. Suele pasar eso. Entonces, tiene varios problemas. Nuestro disco se llena, mis imágenes se llenan muy rápidamente, muy rápidamente. No hay disco duro interno de computadora que aguante el flujo de trabajo de un fotógrafo. Entonces, pasamos de ese proceso de nivel 1 y básicamente en el año y medio nos damos cuenta que no es sustentable usar el disco interno y mis imágenes solamente para archivar nuestras fotos. O sea, muy rápidamente nos damos cuenta de eso. Entonces esto de disco duro interno y mis imágenes se vuelve obsoleto de forma muy muy rápida. Entonces nos damos cuenta y compramos un disco externo. Pasamos básicamente a lo que yo llamo nivel 2, que es seguir usando mis imágenes, pero utilizaríamos un disco externo para archivar las cosas. Y acá donde un concepto muy interesante que tienen que considerar es, tienen que separar dos cosas. Tienen que generar, yo les recomiendo que generen una bandeja de entrada y una bandeja de salida. O sea, no guarden sus trabajos pendientes junto con sus archivos generales, digamos, de sus fotos archivadas. ¿Por qué? Primero, porque la carpeta se vuelve muy difícil de navegar. Segundo, que el disco en el cual se encuentran tus trabajos actuales tarde o temprano se va a llenar. Y cuando se llena, trabaja peor. Entonces, para poder entender mejor esto, tenemos que pasar a hablar directamente ya de lo que son los discos duros. Pero yo les recomiendo que inventen el concepto de inbox y outbox. Un disco donde entran los trabajos que todavía no terminé y que haya un disco duro específicamente para archivar nomás. Entonces, en el momento de que el disco de archivo, el disco donde yo archivo mis cosas, se llena, yo cambio, y si yo tengo trabajos pendientes sin entregar, no se van con mi disco que se llena, ¿se entiende? Entonces ese disco que tiene los trabajos pendientes sigue libre y listo para trabajar, indiferentemente si yo no tengo más espacio para archivar. Yo igual voy a poder entregar las fotos, ¿se entiende? Bueno, vamos a hablar un poco de discos duros.
porque tenemos que entender primero cómo funciona el hardware con el cual trabajamos. Disco duro hay varios tipos, pero vamos a hablar de las primeras dos tecnologías principales, que son el disco de estado sólido y el disco rígido común y corriente. Bueno, el disco rígido común y corriente es el disco duro que viene en casi todas las máquinas, el más común de todo, que básicamente hace 30 años más o menos existe, que es un disco donde hay un plato magnético de metal y una aguja que se mueve y lee los archivos. Durante mucho tiempo este fue el estándar y funcionó súper bien, porque antes los programas de proceso los programas eran más livianos, o procesaban menos datos, digámosle, y el disco estaba diseñado para aguantar, qué sé yo, 15 años y esperar a la siguiente tecnología que le reemplace. Pero nunca reemplazamos esa tecnología y seguimos usando esos discos porque son económicos. Una tecnología que ya se conoce bien, ya se optimiza, se vuelve barata y accesible para todo el mundo, y ese es el disco que es accesible para todo el mundo. La desventaja es que esos discos son lentos en lectura. Si manejan términos informáticos, los discos duros de plato normalmente tienen una velocidad de lectura y escritura de alrededor de 90 megas por segundo. Básicamente lo que da una tarjeta de memoria SD más o menos, estándar. Esa es su velocidad máxima de lectura y escritura. Genial si fuese una tarjeta SD nomás, pero en tus 90 megas de lectura tienen que entrar la lectura de tus archivos RAW, la lectura de tus programas, la lectura de tu sistema operativo. Entonces se satura muy rápido la aguja que se mueve, tipo la aguja de vinilo que se mueve para leer los datos. Se tiene que mover de un lado o al otro para leer los diferentes sectores del disco, y se satura muy rápido. O sea, el disco rígido ya no está para los estándares de software de hoy día, de los programas de tipo Lightroom y RAW y todo eso. Le cuesta mucho, se vuelve muy lenta la máquina muy rápido. La ventaja de eso es de que el disco es barato de producir, entonces tenemos un montón de gigas para eso. Ahora, el segundo tipo de discos es un disco que obviamente trabaja sobre las falencias del sistema anterior, que es no depender de un plato que gira y una aguja que se mueve, sino es una serie de chips en línea que si quiero acceder a la información no tengo que esperar que ninguna parte móvil reaccione, sino la información se accede de forma rápida. Eso se llama disco de estado sólido o SSD. Podemos ver la fotito ahí en pantalla. Es un disco que tiene un montón de chips adentro. Es básicamente varias tarjetas de memoria una adentro, y tiene el acceso a la información es rápida, no depende de nada mecánico. Los discos de estado sólido tienen ventajas. La velocidad de lectura es muchísimo más rápida. Estamos hablando de a partir de 500 megas para arriba. 500 megas de lectura y escritura en la mayoría de los discos de estado sólido. Hay algunos que llegan hasta 3000 megas de lectura y escritura. Es muchísimo más rápido de los software actuales, de la necesidad del software actual. El disco de plato, así resumiendo, a grandes rasgos, el disco de plato es ideal para capacidad de almacenamiento. Por $100 consigo más o menos 3 teras. Y el disco SSD es un disco que tiene muchísima más velocidad de lectura. Estamos hablando de un disco de plato, tiene básicamente una velocidad de lectura aproximada de 90 megas por segundo, 120 máximo. Y un disco SSD tiene entre 480 500 megas por segundo, 550 megas por segundo de lectura y escritura. Entonces, para que tus programas arranquen más rápido y tu computadora se mueva más rápido, tienes que tener tu sistema operativo, tus programas, tu caché de Lightroom, todo en el disco SSD. Y tus RAWs vas a dejar solamente en el disco de plato, porque ocupan mucho espacio. La razón por la cual no archivamos en el disco SSD es porque el giga es caro en el SSD. Por $100 consigo 4 teras en plato, y en SSD consigo con suerte 250 gigas. Entonces les recomiendo que vean pasarse a un SSD, van a sentir una diferencia abismal. Es más, nunca van a querer trabajar con una compu que no tenga SSD. Bueno, seguimos entonces. ¿Estamos bien? Todavía tengo audio. Genial. Bueno, y vamos a hablar ahora del disco de plato. Disco de plato hay de dos tipos. Voy a hablar de disco de plato en general porque quiero que entiendan un concepto. No todos los discos de plato son iguales. Si cumplen la misma función, los discos de plato vienen en dos formatos diferentes. Uno es 3,5 pulgadas y otro es de 2,5 pulgadas. El de 3,5 pulgadas normalmente es ese disco de plato gigante que encontramos dentro de las máquinas, dentro de las computadoras de escritorio. Y el disco de 2,5 pulgadas es un disco más compacto, más chiquito, de menor consumo energético y cosas así, que se suelen encontrar en algunas laptops y en algunas cajitas de disco duro externo que se venden por ahí, tipo disco portátil, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la gran diferencia entre el uno y el otro? La diferencia es la función real de cada uno.
El disco de plato de 3,5 pulgadas, vamos a decirle disco de 3,5. El disco de 3,5, su prioridad es performance y capacidad de almacenamiento. Entonces vamos a encontrar por $100, vamos a encontrar 3, 4 teras por ahí, 3 teras en un disco de 3,5 pulgadas, que son los discos que están a la izquierda de la pantalla, se puede ver, son más grandes. La función del disco de 2,5 es funcionar con la batería de la laptop lo más que se pueda. Entonces su velocidad de lectura y escritura es un poquito inferior, consume menos electricidad y es más pequeño y tiene menos gigas también. Entonces por $100 consigo, qué sé yo, máximo 1 tera de disco 2,5, más o menos 1 tera o quizás 1,5 teras, porque vienen así medidas medio raras también. Y eso, uno consigo 3 teras, otro consigo 1,5 teras. De 2,5 a 3,5, esa es la diferencia de precio. Y normalmente el disco de 3,5 es un poquito más rápido y tiene más capacidad por plata. Entonces, si yo voy a archivar mis fotos, yo voy a archivar siempre en un disco de 3,5. ¿Por qué? Porque es el mejor uso por dinero. O sea, mi mejor valor por dólar es el disco de 3,5. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque cuando veamos discos duros externos, claro, la mayoría de los fotógrafos trabajan con laptops, entonces voy a hablar siempre de laptop. Si tienen escritorio, disco, o sea, computadora de escritorio, pueden enchufar el disco adentro. Pero la mayoría de los fotógrafos trabajamos con laptop y la verdad que es bastante cómodo trabajar con laptop. Bueno, voy a volver a hablar del disco externo. Sí, vamos a depender de discos externos, porque las laptops suelen tener un solo disco, un SSD o un disco 2,5 y no hay nada más. Y para almacenar, sí, algo externo. Y van a ver reflejado el tamaño de los discos de 2,5 y de 3,5 en los diferentes tipos de discos duros externos que encuentren. Yo tengo dos acá, a ver si me pueden pasar esos dos discos que están ahí. Bueno, acá tengo un típico disco USB, esos que conectas a tu máquina y que requieren solamente un cable USB para funcionar. Estos discos tienen un disco de 3,5, o sea, 2,5 adentro. Este es creo que un tera, algo así. Entonces, esos discos externos que compramos, que se usan con un solo cable, normalmente son un disco de plato de 2,5 pulgadas dentro de una cajita con una interfaz para poder usarse. Si ustedes abren, van a encontrar algo parecido a esto adentro. Y acá tengo un disco externo. Ambos son discos externos, pues fíjense la diferencia abismal de tamaño. Esto, si yo levanto la base, hay un disco de 3,5 acá adentro. Entonces yo gasto $100, acá tengo 1,5 teras y acá tengo 4 teras, básicamente $120. Y esa es la diferencia entre usar un disco de 3,5 y de 2,5. Tu beneficio por dinero, digamos. La desventaja de este disco, obviamente no se puede llevar a todos lados y se utiliza con un puerto USB y un toma corriente. O sea, yo tengo que enchufar a la pared porque estos discos requieren más electricidad para funcionar. Enchufo a la pared y funciona así. Tiene un poco sus ventajas que sea estático porque no llevamos a todos lados y menos golpes y menos chances de que se caiga, se lastime. Toma, Indy, ponelo en su lugar. Entonces, cuando estamos comprando discos, tengan en cuenta que si quieren hacer valer su dinero, los discos de mesa o discos de 3,5 son mejores. Enseguida les voy a mostrar una opción mucho más económica que comprar discos así churros con caja. Y obviamente está la opción de un NAS. Esto es un concepto que tienen que investigar si es que son fotógrafos de bodas. El NAS es Network Attached Storage, que es una especie de servidor vía red. O puede ser también, puedes comprar también una opción que es USB, que nos permite tener 2 discos o más dentro de una caja externa. Eso nos permite tener copiado, o sea, hacer una copia de seguridad, tener un disco y que la información se despeje en otro. Y así evitamos fallas mecánicas de disco. Si un disco se muere, el otro tiene toda la información. Hay ciertas empresas que venden eso acá, o pueden mandar a traer si quieren. Creo que Synology, algo así, vende acá, no estoy muy seguro. Voy a poner después el link en la descripción. Venden los NAS y esos son especiales para fotógrafos que trabajan con bodas, por ejemplo, o eventos que no se pueden volver a repetir, o proyectos fotográficos así tipo sesiones de fotos muy caras, donde tenés que tener por lo menos 2 o 3 copias de seguridad. Entonces el NAS es ideal para eso. Voy a poner en pantalla de vuelta. Puede tener 2 discos y los 2 discos pueden tener la información despejada, entonces tenemos redundancia de datos. Yo no tengo NAS porque tengo un sistema de redundancia de datos interno en mi computadora, pero si tuviese que trabajar solamente con laptop, sí compraría un NAS de esos. Y ahí vamos de vuelta al caso particular de cómo tenemos gestionado nuestros discos duros.
Entonces lo ideal sería que pasen a un disco de estado sólido dentro de su máquina y utilicen discos externos fuera de la máquina, discos de 2,5 pulgadas o 3,5 pulgadas para archivar sus fotos. Podrían incluso bajar algunos proyectos y trabajar en su disco SSD. El disco SSD, acuérdense, un tip importante es no tienen que llenar el disco SSD. El disco SSD trabaja muy mal y pierde mucha vida útil si está lleno. Entonces, en realidad todos los discos tratan de tener por lo menos un cuarto del disco libre siempre. Lo ideal es un tercio. Entonces podrían bajar algunas fotos para trabajar en el SSD y archivar en un disco externo. Sería así lo más. Pero tu disco SSD tiene que ser demasiado grande para poder hacer eso. Entonces lo recomendable sería tener dos discos de 2,5, uno para inbox y otro para outbox, una bandeja de entrada, una bandeja de salida y el disco SSD. Entonces les voy a mostrar un poco eso ahora en pantalla. Voy a cambiar mi pantallita a la visión de Indie. Ahí tenemos una computadora. ¿Estamos bien? Esta es una computadora, una laptop donde trabajamos. Esta computadora tiene un disco de estado sólido adentro. Voy a mostrar ahora por qué. Porque las Macs y las compus de Windows que son muy finas no tienen espacio para poner un disco duro interno. Entonces utilizan un disco de estado sólido que se llama M2, que es más fino, que va dentro de esta máquina y me da un performance muy bueno. Dentro de esta máquina hay un disco de 250 gigas. No es suficiente para archivar mis fotos ni nada por el estilo. Es simplemente para correr mis programas. Entonces cuando yo llego con tarjetas de memoria para descargar, bajo las fotos directamente a un disco externo, que en este caso es este disco de 2,5 pulgadas. ¿Estamos bien? 2,5 pulgadas. En este disco de 2,5, creo que tiene un tera o algo así. Es mi disco de inbox. Acá solamente bajo los trabajos por trabajar, los proyectos que tienen que ser procesados. Y este disco, como un disco de plato de 2,5, trabaja más o menos 120 megas por segundo. Pero como estoy conectado vía una interfaz USB 3.0, estoy trabajando a la máxima velocidad de este disco en la máquina. O sea, este cable soporta 600 megas por segundo, más de lo que este disco da. Entonces es como si fuese que yo tengo este disco dentro de mi máquina. No voy a sentir diferencia de velocidad si trabajo con un disco USB o este disco estuviese dentro de la máquina, si es USB 3.0. Entonces yo bajo 1000 fotos, las 1000 se guardan acá, mis programas trabajan en la compu. Una vez que termino mi proyecto y tengo 100 fotos seleccionadas o entregadas, una vez que termino, utilizo un disco de plato de vuelta, en este caso un disco más barato, y conecto a mi compu, aquí. Entonces, si tenía 100 fotos, de 1000 borro 900 de este disco. Este disco tiene de vuelta espacio libre, y paso las 100 a este. Solamente paso las fotos finales, así no tengo que pasar 900 y después borrar, porque pasar fotos lleva tiempo. Entonces paso solamente las finales y aquí archivo. Estos discos así, tienen normalmente rótulos que dicen 2017, 2018, porque son baratos, compro uno al año, más o menos uso 4 teras al año, más o menos. Un disco por año, $100 por año. Entonces, tengo así archivado y si yo quiero acceder de vuelta, veo el rótulo y accedo a los archivos. Podría reemplazar este disco por un disco de mayor performance, que sería un disco de estos de mesa, en este caso. En vez de tener 1 tera, tengo acá 4 y archivo, puedo archivar más tiempo. ¿Se ve el disco? Más tiempo, pero estos discos son más caros porque tienen estética, se ven más lindos, tienen una interfaz con LED que te muestra la capacidad del disco, cosas así que nos hacen falta. Entonces yo les recomiendo el siguiente ítem que voy a mostrar, es el más útil. Yo personalmente para archivar utilizo un dock, que es esto. El dock es la opción más barata para tener gigas para archivar. El dock básicamente es una base que parece una especie de cargador de celular grande o una especie de hub, donde con una interfaz 3.0 y una toma corriente yo puedo conectar directamente un disco desnudo. Los discos que vienen así desnudos son más baratos. Puedo conectar acá y usar como un disco de mesa. El dock en sí suelen salir $20, $30 como máximo. Obviamente no tengo acá enchufado porque necesito enchufar toma corriente. Y utilizo el disco así desnudo. Entonces acá tengo 1000 fotos, borro 900, paso 100 y voy llenando de 100 este disco y me dura todo el año. Una vez que este disco se llena por completo, saco y traigo uno nuevo fresco, pongo y puedo seguir trabajando sin ningún problema. A estos discos yo guardo en una caja, le pongo rótulo y listo. Entonces esta es la solución que yo utilizo para trabajar y archivar mis fotos y todos mis proyectos.
Es muy sencillo. El dock es lo más barato posible. Esto es la configuración más barata. Esto es más barato incluso. Esto es más barato que comprar esto. Esto es lo más barato. Entonces, si quieren almacenar, esto es una buena opción. Entonces tienen un disco donde es en inbox, un disco donde reciben las fotos. Una vez que terminan, pasan y archivan en otro disco. Este disco siempre va a estar libre, va a tener espacio libre para recibir fotos, entonces nunca se van a quedar sin espacio de disco. Su disco de trabajo nunca se va a llenar. Y lo interesante es de que en el caso del archivo, yo solamente archivo cuando termino un proyecto. Entonces, este disco puede estar desconectado todo el tiempo y cuando termino mi proyecto recién conecto. Entonces es la forma más eficiente. O podría tener también un NAS o algo así, pero esta es la configuración que utilizo principalmente para trabajar el día a día, digámosle. Héctor pregunta por cuánto tiempo guardo mis trabajos. Y la verdad de forma indefinida. No es caro el disco duro. Disco duro no, esto sale 3 teras, me sale máximo $100 al año. Y puedo guardar casi todos los proyectos que hago en un año en uno de estos. Porque guardo solamente las fotos seleccionadas y entregadas, claro eso. Entonces, si yo trabajase en bodas, guardaría todo el tiempo. O sea, guardaría siempre, ¿no? Bodas, cumpleaños, puede ser, no hace falta guardar tanto cumpleaños, porque cumpleaños al año siguiente van a cumplir años de vuelta. Pero bodas o proyectos que se hacen solamente una vez, guardo de forma indefinida. A mí no me cuesta nada. Y te da una oportunidad de negocios en el caso de que te pidan las fotos de bodas de vuelta. Vos sabés dónde están, podés acceder, bajar, procesar. Y obviamente eso es un trabajo que se cobra, ¿verdad? No va a ser gratis eso. Bueno, y eso, entonces, esa es la forma en la cual normalmente trabajo. Tengo un disco, que es un disco de inbox, un disco de outbox. En el disco de inbox entran los proyectos a realizarse, en el disco de outbox se van los proyectos a archivarse. Y así siempre tengo discos libres. Podrían reemplazar el inbox si quieren. Solamente las fotos y proyectos que todavía no se terminaron podrían reemplazar por un NAS o un sistema de discos espejados. Para tener mayor seguridad en el caso de que haya falla mecánica del plato o de la aguja y cosas así, que suele pasar con los años. Y tienen un disco extra seguro de inbox donde están duplicados, y una vez que se cobra se pasa a un disco más barato. Todo el proyecto ya se terminó y se entregó el trabajo, se pasa a un disco común y corriente, sin espejar, sin duplicado, sin nada, así como esos de discos de dock que mostré, el más livianito y más barato. Entonces, si yo tengo duplicados mis archivos, tengo solamente duplicados proyectos no terminados. Tener duplicado proyectos terminados es tipo redundante porque no te sirven de nada. Ya se acabó ese proyecto. Entonces eso. Bueno, tuvimos unos cuantos desperfectos técnicos con las cámaras y el software y cosas así. Pido disculpas, pero ya vamos a ir ganando experiencia en esta clase de cosas del live stream y esa onda. Bueno, eso es todo. Si tienen preguntas, vamos a leer los comentarios ahora. Quería compartir con ustedes el tema de los discos duros porque a mí me costó tiempo aprender esto. O sea, no es que nací y aprendí, sino fui probando. Pasé por varios momentos que fueron insustentables, donde el disco se llenaba y estaba todo en rojo y quilombo la vida. Y tenía que salir a comprar un disco duro. Y una vez que tenían los discos llenos, desconectaba uno y había proyectos que ya no terminé, tenía que volver a reconectar y desconectar de vuelta. Y es un desastre. Entonces, tener un disco que es inbox y un disco que es para archivos por separado es la forma más eficiente. Así nunca tenés que tener offline material que todavía no terminaste o todavía no entregaste. ¿Preguntas? Sí. Héctor pregunta si en Mac conviene trabajar con disco RAID 0. Sí, claro. O sea, no. El sistema operativo es independiente realmente. Hay varias cajas externas de discos o NAS, como pueden llamarle, que te permiten tener RAID en máquinas o en laptops, porque la laptop no tiene para poner los discos adentro. Entonces tenés tu material duplicado. Por ejemplo, hay campañas publicitarias que valen varios millones de guaraníes y que vos no querés pagar tu bolsillo si se pierde el archivo, tenés duplicado. Una boda que vale cientos de millones de guaraníes, si perdés los archivos por falla mecánica, es un problema. Nunca hay un sistema que sea 100% seguro. O sea, si cae un rayo y se queman los dos al mismo tiempo, cagaste. Pero por lo menos fraccionas la posibilidad de eso teniendo el mismo material en dos discos espejados. Tienen que investigar, se llama RAID 1, se llama el sistema para espejar de forma más básica, que será el mínimo detalle de seguridad para almacenar proyectos delicados. ¿Otra pregunta?
Kundo pregunta si uso un software para administrar mi foto archivada. Sí, yo uso Lightroom, Adobe Lightroom. Con Lightroom gestiono eso. Tengo mis catálogos. Normalmente no tengo todo siempre visible en Lightroom porque es ridículo, ¿no? Hay proyectos aburridos, cosas así que no son necesarias que tenga visible. Pero me aseguro de que estén archivados por orden, año, mes, día, fecha, tipo cliente, y tenga el revelado guardado. Y solamente guardo las fotos seleccionadas. Entonces, si es que esas fotos están en ese disco duro, son esas las que se usaron. No tengo que volver a seleccionar, no tengo que volver a revelar, no tengo que hacer nada. Es básicamente meter a mi compu, abrir de vuelta en Lightroom o cualquier otro programa y entregar. Cuando selecciono... ¿Quién pregunta? Preguntan de vuelta si es que tiro las fotos que no se fueron elegidas. Ah, exactamente, si tiro las fotos que no fueron elegidas. Borrar fotos es un tema aparte, ¿verdad? Pero un tip, ustedes van a estar súper seguros de borrar las fotos siempre y cuando su selección sea sólida. Ustedes tienen que estar seguros de lo que eligieron, es lo mejor. Y si tienen esa seguridad, van a borrar sin miedo alguno. Si su selección no es sólida o tiene falla, o ustedes no están muy seguros de... O sea, si ustedes no están muy seguros de su selección, significa que no es buena su selección. Tienen que trabajar en la selección. Seleccionar es el mejor maestro de fotografía que hay. Te ayuda a crecer muchísimo y te ayuda a ahorrar muchísimo en disco duro. Si yo tengo 1000 y selecciono 100, yo sé que esas 100 son las definitivas. Igual yo borro cuando cobro. Entonces tengo esas 1000 ahí en el disco de trabajo. Y cuando cobro y sé que todo fue bueno y no hubo ningún cambio, borro las otras. Entonces borro 900, quedan 100 y esas 100 son las que quedan y ya está ya. Genial. Y bueno, eso quería compartir con ustedes. El tema de los discos duros fue medio complicado acá con el tema de la compu, los cables, etc. Ya voy a ver cómo solucionar eso para la próxima. Y bueno, espero. Si sigan preguntando, voy a ver si puedo responder con el chat. Y sigan haciendo muchas fotos. No dejen de que el disco duro o la computadora eso limite su forma de fotografiar. No digan, no voy a hacer muchas fotos porque no tengo espacio en mi disco duro. Eso es ridículo. No voy a hacer muchas fotos porque no tengo tarjeta de memoria. Esa clase de limitaciones hacen que pierdas muchísimas buenas imágenes. Su hardware no tiene que limitar su creatividad y su visión. No dejen eso. Entonces, sean ordenados, saquen muchas fotos, elijan, borran, archiven y vamos a vernos por ahí en la vida. Nos vemos en el próximo live. La idea de esto era hacer el miércoles, pero no pude porque estaba trabajando. Y como siempre, la idea es hacer siempre el último miércoles de cada mes. Nos vemos en la próxima. Y si quieren, pregunten en los comentarios, voy a seguir respondiendo. Así que muchas gracias a todos por prestar su tiempo y atención. Aquí con Indy, vení Indy, vamos a despedirnos. Hay que mandar saludos a la familia Encarnación, a los amigos que están allá. Nos vamos a ir a Encarnación la próxima semana, así que saludos a la gente de Encarnación. Y nos vemos. Chao, chao.